Bien. ¿Por qué ver probabilidad en un curso de estadística aplicada a las ciencias sociales? 3. ¿Sí está grabando? ¿Sí está oyendo, Mariana? Tal, pero tal vez sea pertinente apagar el video porque sí se está trabando. Bueno, a mí se me está trabando mucho. Ah, mi voz. Ajá, sí. Voy a apagar el video, mi video, ¿no? Así, a ver si así mejora. Bueno, entonces voy a... ¿Por qué ver el tema de probabilidad en un curso de estadística? Bueno, yo les había comentado que creo que cuando comenzamos el curso, la probabilidad es la base matemática que permitió a los estadísticos pasar de la estadística descriptiva a la estadística inferencial. Pero bueno, cuando escuchamos la palabra probabilidad, a todo mundo, generalmente ese término de probabilidad lo asociamos a juegos, ¿no? A juegos de azar. Y nos viene a la mente los dados, ¿no? Las cartas, que las fichas de colores, porque son los ejemplos que tradicionalmente se ponen en los libros, ¿no? Como si la probabilidad surgiera en ese contexto de los juegos, o los juegos estuvieran muy ligados al concepto de probabilidad. Sin embargo, aquí lo que hay que comentar es que ese concepto de probabilidad, o sea, más bien la idea de los juegos, el azar, lo que está atrás de esos juegos, es más vieja que la creación de los mismos dados, ¿no? Lo que se conoce es que ya desde la época prehistórica, digamos, casi casi, había juegos de azar y se han encontrado juegos asociados a huesos de humanos, pero sobre todo huesos de animales. Los humanos tenemos un hueso abajo casi como en la parte del talón, que se llama astrágalo. Ese hueso tiene cierta forma regular, pero es más regular en el caso de los animales, principalmente los animales que cuentan con pezuñas, tales como las cabras, ¿no? Entonces lo que se ha encontrado por los arqueólogos es que este hueso era muy usado por las cuestiones, no es algo regular, ¿no? No tiene forma regular como los dados, pero eso ayudaba a poder identificar y parecía ser que sí había juegos de ese tipo según lo que se ha encontrado en la evidencia, ¿no? Dependiendo de qué lado cayera, estaba como esta especie de numerado también, ¿no? De numeración. Y había, pues no sé a qué podrían haber jugado, pero pues siempre, de por sí siempre se ha documentado que el humano, desde que es humano, desde que el Homo sapiens existe, tiene una parte lúdica, ¿no? Siempre ligada al juego. Bueno, pero ya con el desarrollo de la disciplina, sobre todo en la parte pues de la Edad Media, digamos, toda esa parte del siglo XVII, siglo XVI, XVII, XVIII, pues se empezó a desarrollar a partir de los juegos de azar. La matemática empezó a intervenir mucho. Se habla de jugadores que en aquella época ocupaban el cargo de caballeros en algunas partes de Francia y que recurrían a matemáticos con la idea de descubrir lo que había detrás de los juegos, las probabilidades, etcétera. Y se fue desarrollando, apoyándose en los matemáticos, empezando a ver ese tipo de cuestiones. Y luego vieron que había más que allá de los juegos y que había muchas cuestiones que había que modelar. Incluso, pues ya al final la matemática aporta mucho con modelos abstractos de este tipo de fenómenos aleatorios. Y pues uno de los modelos más conocidos es ese que estamos viendo ahí, que es el de la campana de Gauss, cuya fórmula está allí. Como lo pueden ver, es una fórmula muy medio fea, ¿no? 1 entre sigma 2 pi e a la menos x menos mu al cuadrado, entre 2 sigma al cuadrado, donde mu es la media de una variable x, sigma la desviación estándar de esa variable, y se comporta de esta manera, ¿no? Función
matemática descubierta por Gauss y que estaba asociado a una cantidad importante de fenómenos que se observaban, ¿no? Bueno, lo que hay que comentar es que esta cuestión de la probabilidad de la manera histórica, pues es una forma de empezar con la probabilidad. Voy a compartir un pequeño video que dura como 3 minutos para que resuma un poco más con mejores condiciones de lo que yo puedo decir esto que he estado diciendo, ¿no? Este video dura como 3 minutos, va a ser parte de nuestro video también, entonces ahí lo voy a poner. Se han encontrado pinturas en las tumbas de los faraones egipcios que muestran juegos de azar con tableros. Las antiguas ¿Se escucha el video? civilizaciones no usaban dados para los juegos de azar. En su lugar, utilizaban un hueso Sí. extraído del talón de ovejas, ciervos o caballos, al que llamaban astrágalo, talus o taba. Su forma desigual servía para distinguir la puntuación sin necesidad de numerar. En la antigua Grecia, los juegos que usaban estos huesos se llamaban taba o tabas. El nombre del hueso astrágalo se debe a que el célebre escultor griego Policleto realizó una de sus obras más renombradas en honor a la Astrogolisonda, es decir, la jugadora de tabas. Con el tiempo, los astrágalos se fueron puliendo para que cada lado tuviera una misma forma. Se escribía en cada una de sus caras un valor, normalmente perforándolo. Así, durante la época de los romanos, surgieron los primeros dados. A partir de entonces, los juegos con dados fueron muy practicados en Europa, desde los tiempos del Imperio Romano hasta el Renacimiento. Uno de los juegos más populares se llamaba hazard, una palabra que en inglés y francés significa riesgo, y que fue introducida en Europa con la Tercera Cruzada. En la sociedad francesa de 1650, el grado de sofisticación de los juegos de dados era tan grande que los jugadores tenían dificultades para calcular la probabilidad de ganar. Fue entonces que un apasionado jugador, el caballero de Mer, le pidió ayuda al filósofo y matemático Blaise Pascal. Pascal sostuvo discusiones sobre el tema de la probabilidad con algunos de los más célebres matemáticos de la época, como lo fue Pierre de Fermat. A partir de esta correspondencia, Christian Huygens se propuso determinar la probabilidad de ganar en un juego, abordando el problema con un método más científico. Como producto de sus investigaciones, en 1657 publicó el primer libro sobre probabilidad. Dada la popularidad de los juegos de azar en toda Europa durante el siglo XVIII, la probabilidad tuvo un... Perdón, es que por andar moviendo el mouse. Se han encontrado voy a adelantar para que captas un valor, normalmente perforándolo. Así, Imperio Romano, palabra que en inglés y francés significa riesgo, y que fue introducida en Europa con la Tercera Cruzada. En la sociedad francesa de 1650, el grado de sofisticación de los juegos de dados era tan grande que los jugadores tenían dificultades para calcular la probabilidad de ganar. Fue entonces que un apasionado jugador, el caballero de Mer, le pidió ayuda al filósofo y matemático Blaise Pascal. Pascal sostuvo discusiones sobre el tema de la probabilidad con algunos de los más célebres matemáticos de la época, como lo fue Pierre de Fermat. A partir de esta correspondencia, Christian Huygens se propuso determinar la probabilidad de ganar en un juego, abordando el problema con un método más científico. Como producto de sus investigaciones, en 1657 publicó el primer libro sobre probabilidad. Dada la popularidad de los juegos de azar en toda Europa durante el siglo XVIII, la probabilidad tuvo un gran desarrollo. Grandes matemáticos como Bernoulli, Gauss y Laplace dedicaron libros acerca de este tema. Pero no creas que la probabilidad se aplicó únicamente a los juegos de azar. También ayudó a explicar diversos fenómenos científicos. A mediados del siglo XIX, el fraile agustino Gregor Mendel presentó sus estudios sobre herencia y genética en las plantas que cultivaba en su monasterio. Su obra,
es una de las primeras aplicaciones de la teoría de la probabilidad en el campo de las ciencias naturales. A principios del siglo XX, el matemático ruso Andrei Kolmogorov le dio la forma axiomática definitiva a la teoría de la probabilidad, estableciendo así las bases de la moderna teoría clásica de las probabilidades. El físico alemán Albert Einstein decía: Dios no juega a los dados con el universo, en referencia a la mecánica cuántica, la teoría física más exitosa. Y es cierto, porque la probabilidad que se usa en la mecánica cuántica no es la probabilidad clásica que se emplea en los juegos de azar. Se trata del primer ejemplo, históricamente hablando, de una teoría de probabilidad que no es clásica. Bueno, creo que hasta ahí está el video, muy cortito. Y quiero resaltar dos aspectos. Bueno, un aspecto, sí se está, sigue viendo, ¿verdad? Mi presentación. Se han encontrado pinturas en... Espérenme. Quiero comentar acerca de este video dos aspectos. Uno es que, bueno, hice un ejemplo en ciencias naturales con lo de la genética, hacia ese siglo, pero en ciencias sociales ya había intentos, ¿no? Ya habíamos comentado un poco al principio del curso, había yo comentado que incluso gente de la física, que venía de la física dura, o sea, incluso astrónomo, el caso de Quetelet, y otro tipo de personas intentaron también aplicar cuestiones probabilísticas y estadísticas a la población, ¿no? Hablando en términos, incluso retomando algunas cuestiones ya de probabilidad y tratar de aplicarlo a las ciencias sociales, ¿no? En general se hablaba de un hombre medio que había en la sociedad, etcétera, no solamente en el comportamiento social, sino incluso en términos biológicos, también físicos, ¿no? O sea, que sí hay antecedentes también de intentos desde aquella época. Eso, y otro aspecto que quería comentar es un poco lo que le atribuyen, bueno, ese que le atribuyen que los padres de la probabilidad fue Pascal y Laplace a partir de que el caballero de Mer les pedía que vieran cuál es la forma de ganar o las probabilidades de ganar. Es como un mito también, ¿no? Como que atribuyen que este personaje era un jugador asiduo, cuando en realidad también era un filósofo y por eso se codeaba con ese tipo de personas. Incluso era un filósofo tirando un poco a ley, a abogado, como a juez, donde él estaba más preocupado debido a la gran afición que había en aquella época del dado, de los juegos de azar, estaba preocupado por decidir a quién darle un premio si se encontraba en cierta situación los juegos de azar, ¿no? Cuando se suspendían estos. Pero bueno, él alegaba, si uno lee cosas de Caballero de Mer, que por ahí se encuentran, el Bagin era como un filósofo que hablaba de la justicia y el hombre y no sé qué más, ¿no? Entonces, pero sin embargo siempre lo ponen como en todos lados, como un jugador asiduo, ¿no? Y que no era parte de la realeza, pero que se codeaba mucho con la realeza, ¿no? Porque a tal grado que él mismo se asumió como caballero. Pero bueno, ese ya es otro asunto histórico. Y lo otro que quería comentar es lo último que decía el video sobre lo que afirmó Einstein, ¿no? Decía, Dios no juega a los dados con la mecánica, ¿no? Con la cuestión de la física, en ese caso de lo que él descubrió, en el sentido de que los juegos de azar asumen que todos los eventos o todos los posibles resultados de los juegos son igualmente probables de ocurrir. Dice, pero hay muchos fenómenos en la física y luego vamos a ver que también en las ciencias sociales que no ocurre lo que mencionaban los clásicos probabilísticos, ¿no? Que lo único que les interesaba era modelar por los famosos juegos de azar y que es donde surge realmente la teoría matemática de la probabilidad. Entonces, eso, guárdenselo,
porque él lo mencionó en el video, dice una teoría clásica, el enfoque clásico de la probabilidad fue en cuestión de los juegos de azar. Y ahorita vamos a revisar un poquito de eso. Bueno, comentaba yo hace un rato que esa lámina la vimos casi al principio, que la estadística se dividía en dos aspectos, un apartado descriptivo y otro apartado inferencial, y que la idea, pues es al final de cuentas, en nuestro caso, pues tratar de hacer inferencia a partir de muestras, ¿no? Que se obtenían de los estadísticos descriptivos, y que la forma de dar el salto entre lo descriptivo y lo inferencial, precisamente las bases matemáticas las daba la probabilidad. Entonces, esto hace que se justifique en un curso como este, pues ver algo de probabilidad para poder tener más o menos idea cuando hablemos de los métodos inferenciales de los aspectos de probabilidad, ¿no? Bien, entonces voy a comenzar ya en la parte de entrar. Sabemos que los fenómenos en la naturaleza, los fenómenos que se presentan en la naturaleza, en la sociedad, normalmente son de dos tipos. Por una parte, se encuentran los fenómenos determinísticos, que son aquellos que se sabe con certeza que va a ocurrir, como en el caso de soltar un móvil, soltar un objeto así, y sabemos que va a caer. Incluso hay modelos de la física que nos enseñaron que obedecían esa ley, que tenía que ver con la gravedad, menos un medio por la velocidad de la gravedad, por el tiempo que tarda en desplazarse al cuadrado, y no me acuerdo qué más, ¿no? Y también hay fenómenos en la química que son determinísticos. En general, casi todos los fenómenos de esas ciencias llamadas exactas como física, química, etcétera, o ciencias duras, pues son muchos fenómenos determinísticos. Esos obviamente no son de interés en la probabilidad, aunque cada vez hay más cuestiones con toda esta cuestión del enfoque del caos, de los sistemas complejos, etcétera, que también mencionan que todo eso se puede determinar a partir de cuestiones probabilísticas. Pero ahorita lo vamos a dejar por el momento así. Otro tipo de fenómenos que se presentan en la naturaleza y en la sociedad son los aleatorios, en los cuales existe incertidumbre sobre los resultados que se van a presentar, ¿no? Entonces, desde luego que la probabilidad se va a enfocar hacia estos fenómenos, los aleatorios, ¿no? Donde existe incertidumbre. Eso es lo que nos va a interesar. Tanto en la naturaleza, los biólogos también llevan sus grandes cursos de estadística, bioestadística, etcétera, como en el término de nosotros los sociales, ¿no? Donde hay, en todos los fenómenos casi que observamos, hay mucha incertidumbre, hay mucho azar, digamos, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues es que la probabilidad tiene su materia de estudio, los fenómenos aleatorios. Los fenómenos aleatorios, generalmente lo que suele llamársele a los resultados de un fenómeno aleatorio, se llaman eventos, que muchos traducen también como sucesos. Luego en algunos libros dice sucesos. Yo en general uso el término evento, ¿no? Entonces, los resultados de los fenómenos aleatorios se llaman eventos. Y vamos a comenzar de modo con lo clásico, con los juegos de azar y todo. Pero entonces, en ese contexto de los fenómenos aleatorios, ¿qué es la probabilidad? Ustedes están acostumbrados a decir la probabilidad de algo, y generalmente de los juegos de azar. Entonces, ¿quién me podría decir qué es la probabilidad? A ver, abran sus micrófonos, y alguien que quiera darme su opinión acerca de qué en su concepción es la probabilidad, a partir de lo que hemos visto un poquito, de lo que hemos comentado y lo que la intuición, ¿ustedes saben o qué les dice? Por favor, no me contesten con la posibilidad, porque dice mucho, la probabilidad es la posibilidad de que pase algo. Pues es como lo mismo, ¿no? Probabilidad, posibilidad, aunque no necesariamente lo mismo, pero pues no sé, alguien que quiera comentarme acerca del concepto de qué se entiende por probabilidad, o lo hacemos Pues es como la disciplina que estudia lo azaroso, por así decirlo. O Ajá, bueno, pero cuando, así primera se me ocurrió eso, ¿no? ajá, pero cuando tú haces así algo que te preguntan, a ver, ¿cuál es la probabilidad de esto? ¿Con qué contestas? ¿Con qué contestas?
con 1/10 o algo así. O sea, contestas con un número, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué podrá sí. ser la probabilidad? O sea, creo que tienes, sí está más o menos lo que, de acuerdo a lo que dice Alondra, es el estudio de la probabilidad, y lo que último que va a decir es, siempre damos un número, o sea, siempre digo, es 1/10, 1 sobre algo, ¿no? Entonces, vamos, y bien es estudiar lo azaroso. Entonces, ¿qué podríamos decir que estudia la probabilidad? ¿O en qué consiste la probabilidad? Ya con esas ideas que acaban de decir Alondra y lo que yo comentaba. ¿Alguien más que sea diferente a Alondra? A ver, ¿quién? Al azar, a ver, voy a parar y voy a ver, Yo. sí. Le escribí en el chat, yo puse que era la cantidad de veces que puede suceder un hecho dentro de un campo de estudio determinado. Ah, ya es que no estoy viendo el chat, permíteme. Ajá, la cantidad, Verónica, de veces que puede suceder un hecho dentro de un campo de estudio determinado, la cantidad de veces, otra vez como cuantificando, ¿no? Es el chance que hay, ajá, el chance es como una cuestión también, sí, si decir posibilidad o chance es lo mismo, ¿no? Prácticamente, ¿no, Ana? Las chances, las probabilidades, las posibilidades. Pero fíjense, siempre que yo les digo, a ver, vamos a pensar ahora. Yo tiro un dado, juegos de azar otra vez, pero los más fáciles, porque si no nos ponemos difíciles y yo ni sé jugar muchas cosas. Los más fáciles, juego del dado. Si tiramos un dado, lanzamos un dado, y yo les pregunto cuál es la probabilidad de que salga el número 5, ¿qué me dicen? Fíjense, les estoy preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que salga el número 5? O sea, les estoy preguntando por la probabilidad. ¿Qué me contestan? A ver, ¿quién me dice? Es muy fácil esa. Ajá. Creo que ahorita vamos hacia allá para Pedro, hacia la frecuencia también. Entonces, ¿quién me dice cuál es la probabilidad de que salga el número 5 cuando lance un dado? Está muy sencilla la pregunta. O escríbanlo ahí en el chat. Ya dice Manuel, un sexto, me dice un número, ¿no? ¿Y cuál es la probabilidad de que salga un número par? Escríbanlo en el chat también. Los que quieran, pues, o los que puedan. O díganlo fuerte en su micrófono rápido. Si quieren, nomás préndanlo y apáguenlo. 3/6. El primero sí estaba bien, ¿no? De que salga el 5, Manuel, un sexto, ¿no? Pero el segundo, de que salga un número par, 3/6, bien, ¿no? Alexia también, Alejandro, bien, 3 sextos. Entonces, fíjense, con esos ejemplos, incluso ahora el clásico volado, ¿cuál es la probabilidad de que yo lance una moneda y caiga sol? ¿Qué me contestan? Un medio, bien. Ya, pues, así que estoy viendo el chat directamente. Alejandro, 50%, dice Verónica. ¿Quién está correcto, Verónica o Alejandro? Verónica dijo 50% y Alejandro dijo un medio y Tsuri dice puede determinarse a través de porcentajes, o sea que como que da a entender que es lo mismo, ¿no? ¿No, Tsuri, es lo que estás diciendo? A ver si quieres prende tu micrófono. Itsuri. Ah, bueno, dice que sí, ya. No quiere que escuchemos su voz. Ni modo, Itsuri. Está bien. Bueno, está muy bien, Itsuri, no te preocupes. Pero sí, en efecto, puede determinarse con porcentajes. A veces es común reportarlo casi siempre con porcentajes, ¿no? Para el común de las personas. Pero creo que lo más correcto en términos de probabilidad sería decir un medio, ¿no? Y un medio, pues es 0.5. Fíjense que en todas las preguntas que yo les he hecho, ustedes me han respondido con un número. Entonces, ¿qué es la probabilidad? Y me está diciendo la probabilidad de algo azaroso, ¿no? De algo que no saben que va a ocurrir. Ese algo que no va a ocurrir, pues es la incertidumbre que hay en un fenómeno aleatorio. Entonces, la definición
desde el punto de vista más adecuado de qué es la probabilidad, es que es una medida de la incertidumbre porque aparecen los eventos en un fenómeno aleatorio. Es una medida de la incertidumbre. Ojo, es una medida, ¿no? Entonces, ¿cómo se acostumbra? ¿En qué rango damos esa medida o cómo está? ¿Cuál es el valor máximo? ¿Cuál es el valor mínimo? O sea, sí, una forma de expresarlo es en términos de porcentajes, como puso Verónica Hernández, 50%, y la otra forma es expresarlo en términos de una fracción, un medio, que es lo mismo que 0.5. Entonces, ¿cuál es el valor mínimo que puede tomar la probabilidad? ¿Y cuál es el valor máximo que puede tomar la probabilidad? A ver quién me lo dice ahora. Alejandro dice en porcentajes de 0 a 100 y en fracción, o sea, sería en fracción 1. O sea, entonces podríamos decir que es una medida de la incertidumbre con que se... ¿qué dice? Es una medida con que aparecen eventos en un fenómeno aleatorio y, en efecto, se acostumbra que esa medida varíe entre 0 y 1, ¿no? Entre 0 y 1. Y bueno, a ver, déjenme darle. Entre 0 y 1. Entonces es una medida de la incertidumbre. ¿Sí? A ver quién quiere participar. Y se acostumbra entonces que quede entre 0 y 1. ¿Alguien quiere hablar, creo? A ver. ¿No? ¿Nadie? Nada más se prendió por equivocación el micrófono. Bueno. Entonces, el que quiera hablar inmediatamente interrumpa y no importa. Tome la palabra. Entonces, la probabilidad es un número, es una medida que está entre 0 y 1, donde lo menos probable que puede ocurrir en un evento, el menor valor es 0. Y lo más probable, el valor más alto es 1. En ese ranguito de 0 a 1, en ese intervalo, es donde van a caer todas las probabilidades. Sí, efectivamente suele representarse porcentualmente cuando se multiplica ese numerito por 100 y por 100%, ¿no? Porque ya es como una regla de 3. Pero bueno, formalmente es un número que está entre 0 y 1. Entonces, la mitad, por ejemplo, en el caso de un volado, pues se encuentra la probabilidad de que caiga sol exactamente a la mitad, ¿no? 1/2 o 0.5. Si yo tiro un dado, y para la probabilidad de que salga el número 4, es 1/6, que si ustedes lo dividen, pues es un número más cercano a 0, es 0.16666, si no mal recuerdo, ¿no? La probabilidad de que salga el 4. Y puedo tener también en el caso un evento, un fenómeno, donde me interese ver los tréboles, y un trébol de 5 hojas, y ver la probabilidad de que 4 hojas, 4 pétalos de la hoja estén bien, y uno ya esté, pues ya casi en ese caso de esa planta que se ve ahí, pues ese pequeño trebolito, y pues sería 4 de 5, ¿no? Porque la otra ya prácticamente está cayéndose, ¿no? Si preguntaras por la probabilidad de que 4 estuviera... No pude encontrar otro ejemplito, perdonen, de ese trebolito, ¿no? Entonces es un número que va a estar ahí y va a depender de cómo se calcule. Bien, entonces voy a decir algunos conceptos. Uno de los conceptos más importantes cuando esté hablando de probabilidad es el concepto de espacio muestral. El espacio muestral en un fenómeno aleatorio es el conjunto de todos los resultados del fenómeno. Y la notación que se utiliza es esa letra griega mayúscula llamada omega, ¿no? Para representarlo. Entonces, cuando hablamos de espacios o resultados de un fenómeno aleatorio, es muy común referirse a conjuntos. Por eso, ¿cómo dan lata a los maestros de probabilidad en primer semestre, en el semestre 1 de estadística? De que algunos se quedan ahí explicando la teoría de conjuntos, que si las uniones, las intersecciones de conjuntos, porque los conjuntos son eventos. Y ese conjunto espacio muestral equivale al conjunto universal, allá en conjuntos, ¿no?
hay una similitud muy grande entre lo que es la teoría de conjuntos y la cuestiones de eventos, de términos de probabilidad. Por eso es que desde la prepa nos hacen mucho énfasis en los conjuntos. Bueno, además toda la matemática está basada en la teoría de conjuntos después, ¿no? Pero bueno, también la probabilidad tiene que ver con los conjuntos, nada más que aquí le vamos a llamar eventos a todos los posibles resultados. Y pues simplemente utilizar como al revés de la universo, la omega, la letra omega. Entonces, todos los posibles resultados. Entonces, por ejemplo, si se lanza un dado, pues todos los posibles resultados, el omega son los posibles resultados, que serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando se le pone el símbolo de, ahora yo decía antes de cardinalidad de omega, pero ahora ya con los nuevos tiempos tengo que hablar de hashtag, ahora le llaman ahora a partir de las redes sociales, ¿no? Ese símbolo cardinalmente es usado para la cardinalidad originalmente y ahora en redes sociales se utiliza como algo que también está como teniendo mucha tendencia, ¿no? Sí, se hashtag, ¿cómo se dice? Ustedes que son... Sí, sí se dice. Sí, bueno, eso. En términos de conjuntos habla de los elementos, el número de elementos que tiene un conjunto, ¿no? En este caso es 6, ¿no? Del espacio muestral cuando se tira una letra, cuando se tira un dado. Entonces, por ejemplo, díganme, ¿cuál será el espacio muestral ahora cuando lance 2 dados? Seguramente también ya lo vieron en estadística. Cuando se lanzan 2 dados, ¿cuál es el espacio muestral? O sea, parece que estoy comenzando como que parece otro curso, pero van a ver que no, ¿eh? O sea, como que dice, cabrón, ahora ya está hablando de otras, caray, ya está hablando de otras cosas diferentes a los que veíamos hablando de la encuesta, de las medias, de los porcentajes, pero al final de cuentas va a tener relación, ¿no? Nada más que así surgió la probabilidad, justamente alejado de lo que fue la estadística. Y pues esa es la manera en cómo lo estoy enseñando también, ¿no? Porque así fue como históricamente surgió y así lo estoy dando ahora, ¿no? Pero pronto voy a dar voy a pasar nada, es como una pasada muy rápido. Entonces ya mientras les estoy dando tiempo para que piensen cuál será el omega cuando se lanzan 2 dados. ¿Quién me puede decir en qué consiste el omega? ¿Cuántos elementos va a tener el omega? ¿Alguien en el chat ya dijeron? No, todavía no ponen en el chat nada. Que no estoy viendo el chat ahora. No, todavía no hay respuestas. Todavía no hay respuestas. A ver, ¿cuántos elementos va a tener el omega? Por lo menos díganme. ¿Y cómo se compone el omega? Ahora se lanzan 2 dados. Cada lado tiene 6 lados, ¿no? Entonces, ¿cuántos resultados posibles tengo? 12. 12, dijo Lili. A ver, ¿quién da menos o quién da más? ¿O cuáles son, Lili? A ver, dime más o menos como cuáles serían. No sé si se van a repetir como los datos del 1, o sea, como 2 veces 1, 2 veces 2, o si sería del 1 al 12. No, sí se repiten, se pueden repetir, ¿no? Ajá, pero fíjate que, Manuel, que ya no podrían ser valores independientes, o sea, ya no son valores solos, ¿no? Una observación, ¿de qué consta? O sea, un evento, ¿de qué consta? Porque se lanzan los 2 dados al mismo tiempo. No es que se lance 2 veces el dado, sino se lanzan 2 dados al mismo tiempo. Una observación es una pareja. O sea, por ejemplo, puede ser que salga en un dado el 3 y en otro dado el 5. Entonces, un evento puede ser el 3,5. Ese podría ser un evento. Pero también podría ser, como lo que me preguntaba ahorita la compañera Lili, que podría ser en lugar del 3,5, el 5,3, al revés. Entonces, sí, pues no sabemos cuál es, entonces tengo que incluir los dos. Entonces, a ver, con esas ideas de que cada uno de los elementos del omega es una pareja de puntos, díganme ustedes cuántos elementos tiene el omega. No pueden ser 12 porque, pues ya por lo que acabo de decir, pues ya rectificó Lili y ya dijo que eran 36.
¿no? ¿Sí? 36 exactamente. Entonces, ¿quiénes son los posibles resultados? Pues todos esos, ¿no? El 1, 1, cuando el dado, el primer componente de la pareja es el resultado del primer dado, el segundo componente el resultado del segundo dado. Entonces el dado 1 contra todos los 6 posibles del otro. Cuando el primer dado sale el 2 contra todos los 6 posibles del otro y así sucesivamente. Entonces la respuesta es que el omega tiene 36, ¿no? Y bueno, ya no les comento, ya no les pregunto nomás, ya porque no lo voy a poner aquí, pero si se lanzaran 3 dados, ¿cuántos elementos va a tener el omega? 3 dados ahora. ¿Cuántos elementos va a tener el omega? ¿Quién me dice? ¿Qué fue lo que hicieron para el 36? Ahora ya no serían parejas, sino cada resultado serían tripletas, ¿no? O sea, puede que salió el 2, el 5 en el segundo dado y el 4 en el tercero. Entonces, 2, 4, 216. 216, porque sería 6 por 6 por 6, o sea, 6 al cubo, ¿no? Muy bien, Lili. Bueno, entonces, no, bueno, pues se puede complejizar tanto como queramos esto, ¿no? Y ya si tuviéramos los dados así en vivo, pues hasta tal vez nos volveríamos hasta medio viciosos también en los juegos de azar, ¿no? En los cubiletes famosos y todo eso, ¿no? Bueno, voy a continuar. Entonces, eso es el concepto de espacio muestral. Por ejemplo, si se lanza una moneda y un dado, o sea, ya no se lanzan 2 dados, ¿cuántos elementos va a tener este fenómeno? Observar la moneda y el dado al mismo tiempo. Entonces, ¿cuántos elementos va a tener lanzar una moneda y un dado? Ya me puso que mi internet está lento, pero no sé si ya me escuchan. Sí, ahorita ya se entiende. Ah, bueno. Entonces, se quiere lanzar una moneda y un dado. Ese es el ejemplo ahora. ¿Cuántos elementos tiene? Alguien ya puso que 12, ¿no? Alejandro también, ¿no? Alejandro dijo 12. Muy bien, pues son 12, ¿no? Porque tienen ahora 2 posibilidades para la moneda y 6 para el dado. Entonces, sol, sol, sol. Entonces, y si yo lanzara 2 monedas, ¿cuántos posibles resultados tengo? Lanzo 2 monedas. A ver quién dice. Lanzo 2 monedas. En el chat o tomen la palabra. Bueno, ya no hay nadie que contesta. Está muy raro esto. Ah, bueno, ya contestó Andrea. 4, muy bien, Andrea. Es como que me da la... No, ¿por qué 24? Nada más son 2 monedas. Entonces sería 2, sería águila, sol. No serían Ajá, ya. ¿Ya, Verónica? ¿Ok? ¿Quién hablaba? Alondra. no serían 16. ¿Pero por qué 16? A ver, ¿cuál es el razonamiento de los 16? Porque, o sea, con una sola moneda había 2 posibilidades, ¿no? O sea, eso puede caer de un lado o de otro. Sí, Pero sí. con 2 monedas hay como 16 posiciones diferentes, ¿no? O bueno, es que no estoy segura si son 16. No. Estoy pensando eso todavía. No, ¿No? nada más serían 4 porque es águila en el primero, águila en el segundo, ¿no? Águila en el primero y sol en el segundo, van 2. Sol, águila y sol, sol, ¿no? Ah, no, 2 monedas y un dado, perdón, sí, tienen razón. Ya, yo planteé, como lo planteé muy ligado, a lo mejor se entendió mal, ¿no? A ver, si fueran 2 monedas y un dado, pues sí, sería 2 por 2 por 6, ¿no? Sería 2 por 2, 4 por 6, 24. Ahí sí tendrías razón, Alejandro. Bueno, continuemos. Esta está muy fácil. A ver, observar el sexo del próximo niño que nace en el Distrito Federal.
Bueno, ahora Ciudad de México, en la Ciudad de México. Está muy fácil. ¿Cuál es el espacio omega? Ajá, tiene 2 y nada más son hombre o mujer, ¿no? Y pensamos en el sexo predominante, porque ahora ya hay mucha discusión sobre que hay otro sexo. No estoy hablando de género, sino de sexo, incluso biológico, ¿no? Los hermafroditas y toda esta cuestión de los intersexuales, etcétera. Pero ahorita por el momento no. Y ya hay un grupo en México organizado de intersexuales. Pero bueno, ese es otro asunto que sería interesante también que alguien lo estudiara desde el punto de vista sociológico, ¿no? Los intersexuales, pero no tiene que ver con el género necesariamente, aunque luego la expresión adulta sí tiene que ver con el género, ¿no? Sobre todo en la expresión, bueno, desde niños creo, ¿no? Pero bueno, ahorita nada más pensamos en eso y no me voy a desviar del tema. Entonces, ahí tiene 2. Dice, ejemplo, en la encuesta nacional de discriminación, responder a la pregunta, en los últimos 12 meses de agosto de 2016 a la fecha, así dice la pregunta, ¿ha sido discriminado o menospreciado por su forma de vestir o arreglo personal? Y solamente hay 2 posibles resultados, sí o no. Entonces el espacio omega, pues es también sí o no, ¿no? Aquí ya lo estoy diciendo, yo lo estoy diciendo así, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí no hay ninguna pregunta, me imagino, ¿no? Son los posibles resultados. Y estoy pensando que también en la sociedad, en el comportamiento social también hay eventos aleatorios, porque no sabemos y expresados de cierta manera, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que mencionaba algún compañero, que no me acuerdo quién, cuando yo empecé a definir qué es eso de la probabilidad, y él me decía, creo que fue a ver, lo puedo regresar al chat, me hablaba de decir que era algo de frecuencia, ¿no? Era Pedro, ¿no? Pedro Eduardo Velázquez decía, se relaciona con la frecuencia, pues tiene que ver con la frecuencia esto, ¿no? Del sí o no, pero con qué frecuencia va a ocurrir. Entonces, y también y bueno, ahorita vamos a hablar de eso, vamos a discutir eso. Bueno, voy a continuar. En este caso, dice, en la encuesta nacional responder a la pregunta, en los últimos años, la misma pregunta, pero además quiero ver el sexo del encuestado. Es como 2 preguntas interactuando en un mismo proceso. O sea, es como tener una tabla cruzada, ¿no? Entonces, ¿de cuántos consta el espacio muestral? ¿De cuántos elementos consta el espacio muestral? Primero dígame cuántos elementos consta el espacio muestral. Ya se regresó esto, a ver, espérenme. La bronca de esta cosa tan sensible. Bueno, ahí está. Entonces ahora estamos hablando de esto. La interacción entre 2 preguntas o entre 2 variables. En los últimos 12 meses ha sido discriminado y las respuestas son sí o no. Y el sexo del encuestado, que son hombre y mujer. Entonces, ¿de cuántos elementos consta el espacio muestral? Es como las monedas y los dados. De 4, muy bien, de 4. ¿Y cuáles son? Estas, ¿no? Sí, corresponde a los que fueron discriminados por su forma de vestir, o por su arreglo personal, porque usaban tatuajes, o porque usaban alguna otra cuestión. Y son hombres, no, y son hombres, sí, y son mujeres, no, y son mujeres, ¿no? Un poco para que vayamos también aterrizando en términos de lo social también, de los fenómenos sociales, ¿no? No nada más la parte de juegos de azar. Bien, pues uno de los problemas es ver cómo asignar probabilidades. Y bueno, ya tenemos idea de qué son los eventos, los espacios muestrales, y ahora cómo asignar probabilidades. Ya ustedes me contestaron de alguna manera cómo, porque hace rato que yo les preguntaba cuál fue la forma de asignar probabilidades al dado cuando que saliera 5, me contestaron un sexto. Cuando les contesté lo de la moneda, me dijeron un medio de que cayera sol. Sin decirlo, ya estaban pensando en esta definición. Y esa es una definición que se llama probabilidad clásica o a priori. Entonces, se utiliza cuando los eventos de un fenómeno aleatorio
son equiprobables. ¿Qué quiere decir que sean equiprobables? Pues que tienen la misma probabilidad de ocurrir, ¿no? Entonces no tenemos que observar, o sea, no tuvimos que echar la moneda, no tuvimos que tirar el dado. A priori ya sabemos cuál es la probabilidad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sin experimentar o sin observar, ya sabíamos. Sin embargo, bueno, entonces ahorita voy a decir, ahorita voy a continuar. Entonces esa es la forma en cómo se asignan las probabilidades. Simplemente ver cuántos elementos tiene el evento que difiere y entre cuáles elementos tiene el evento total. A veces se le suele decir en forma coloquial casos posibles entre casos totales también, ¿no? Esa es la forma como se calculan las probabilidades de un evento. Bueno, voy adelante. Entonces, ejemplos de probabilidad clásica. Pues díganme, ustedes me van a ir diciendo la respuesta. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número primo? ¿No? Se lanza un dado. Bueno, primero, ¿qué son los números primos? Por si no se acuerdan, son aquellos que solamente se pueden dividir entre sí mismos y entre el 1. Entonces, si se lanza un dado, pues ya sabemos que el espacio muestral, pues es ¿no? Entonces, el conjunto, el evento E, díganme de qué números consiste, cuáles son los números primos que hay ahí. Parece de matemáticas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los primos? El 1, el 3, el 5, bien, Verónica, pero me hace falta 1. ¿Alguien me dice cuál primo falta ahí? Acuérdense, son aquellos que solo se pueden dividir entre sí mismos y entre el 1. ¿Cuál de esos se puede dividir nada más entre sí mismo y el 1? El 2 también. Entonces, me faltaba 1. ¿Sí estamos de acuerdo que el 2 es el único número primo que además de ser primo, es un número par, ¿no? Todos los demás pares pues, se pueden dividir al menos entre 2. Entonces, esos ya no son primos. Pero el 2 es el único par que es primo, ¿sale? Entonces, el evento E está compuesto, ahí que me sobró una coma, el evento E está compuesto del 1, 2, 3 y 5. Ya ahorita le borro la coma. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de que salga el primo? Entonces, de acuerdo a la definición clásica, pues la probabilidad del evento sería el número de elementos de E, que es 4, entre 6, que es el omega, que es lo mismo que sacar la mitad, 2/3, o lo que es lo mismo si lo dividen a 2 decimales, en realidad es 0.66666, infinito, y si nomás lo manejamos a 2 decimales, 0.6067, ¿no? Para que lo redondeen bien. Entonces, perfecto, ahí ya no hay problema. Vamos a ver un segundo ejemplo. Se lanzan 2 monedas, ya habíamos dicho que ese ejemplo se los dije verbalmente, no lo habíamos puesto. Ya ustedes me contestaron que había 4 posibilidades y para eso vamos a escribir las posibilidades, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que las 2 caigan águila? Entonces vamos a escribir el omega, ya lo habíamos dicho verbalmente hace un ratito. Sol, sol, águila, sol, sol, águila y águila, águila. Entonces está muy claro que el evento que me interesa es el de águila, águila, que es el último. Ese es el evento. Y entonces la probabilidad de que salga águila, águila, pues es 1. Ese es un evento de 1, 2, 3, 4. Entonces, pues un cuarto, 0.25. ¿Preguntas hasta aquí o todo muy fácil? Todo fácil, ya se están durmiendo. ¿No? Todo fácil. Así, lo que hay que hacer es no tenerle miedo a la probabilidad. No es tan fácil la probabilidad y si uno puede complicarse la vida tanto como quisiéramos, pues hasta por eso fue que los grandes matemáticos empezaron a usar los grandes
matemáticos empezaron a meterse con los juegos de azar porque se puede complicar tanto como queramos, ¿no? Pero ahorita nuestro objetivo no son los juegos de azar, porque, bueno, vamos al siguiente ejemplo. Ahorita no me quiero adelantar. Aquí me falló. Se puede aplicar la probabilidad, espérenme, la probabilidad clásica. Estaba yo adelantándome. Perdónenme. Y de una vez voy a corregir. Esta, que estaba aquí, una coma de más. Hasta que no ve uno la presentación en grande, así es cuando veo los errores. Y ahí está. ¿Se puede aplicar la probabilidad clásica a los siguientes ejemplos? A ver. Calcular la probabilidad de que el próximo niño que nazca en la Ciudad de México sea mujer. ¿Ustedes creen que se puede aplicar la misma probabilidad? ¿El mismo enfoque de probabilidad? Voy a darle clic. El omega sigue siendo mujer-hombre, ya lo habíamos visto en uno de los ejemplos. Y lo que me interesa, el evento es que sea mujer. Pregunto, ¿será que la probabilidad del evento E es un medio? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Alguien qué me puede decir al respecto acerca de la pregunta que está ahí entre signos de interrogación con rojo? ¿Es un medio la probabilidad de que sea mujer? Algunos de los que están aquí deberían ya de saber responderme, porque algunos llevaron ya el curso de demografía. A ver, Emanuel, ¿por qué no? ¿Nacen más mujeres? ¿El número de eventos serían todos los que nacen? El número de eventos, bueno, aquí, entonces, a ver, ahorita vamos a hablar. Aquí ya sería, aquí está limitado, aquí ya se aplica también lo que decía Einstein en el caso de la mecánica, ¿no? Esta cuántica que él estaba desarrollando, que decía, ¿cómo decía? Que los juegos de dados no dominan el mundo. ¿Cuál fue la frase que usó en el video? El autor. Que Dios no juega los dados. ¿Cómo otra vez? Que Dios no juega los dados. Dios no juega los dados, aquí tampoco, ¿verdad? Porque si esos fueran eventos igualmente probables, pues sería un medio, pero no, ¿no? O sea, aquí influyen otros factores y no nacen igual número de hombres que de mujeres, no es igualmente probable, no son eventos equiprobables que nazcan del mismo sexo, ¿no? Ya dijeron, nacen más mujeres que hombres, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por cuestiones biológicas, por cuestiones genéticas, no sabemos todavía. Bueno, es quizá ya los genetistas y los que estudian el desarrollo humano y ya seguramente tienen explicaciones más acabadas que las que yo les puedo dar. Seguramente sí hay más explicaciones, ¿no? En términos de la maduración biológica, cómo es más fuerte en las mujeres que en los hombres. No, pero al revés, estoy diciéndolo mal. Hay más mujeres, a ver, Emanuel, hay más mujeres que hombres en la sociedad, ¿no? En general, en la población viva. ¿Pero será que nacen más mujeres que hombres? Pero es que me fui con la finta. ¿Nacen más mujeres que hombres? O sea, tu razonamiento no es que no es igual, pero creo que la segunda parte no es lo correcto. Son más mujeres que hombres, no, es al revés. Nacen más hombres que mujeres. Pero sí, el primer razonamiento en la sociedad, en la población viva, hay más mujeres que hombres, pero en los nacimientos hay más hombres que mujeres. Pero ahorita lo vamos a ver, o chécalo pues, como dices, déjalo checo y ahorita lo checamos entre todos, ¿no?
Ahorita lo voy a dejar como pregunta. La respuesta que aquí yo doy es que no. La probabilidad de esto es 0.5, yo digo no. ¿Por qué? Porque de esos dos eventos, mujer, hombre, no tienen la misma probabilidad de ocurrir. ¿Sale? Ahorita vemos cuál tiene más probabilidad de ocurrir, ¿no? Y por ahí alguien mencionó, no sé quién fue el que tomó el micrófono, que habló de que ahora el omega tendría que ver con el total de nacimientos, ¿no? ¿Quién fue el que dijo eso? Ajá, hay más hombres nacidos que mujeres. Y no sé quién fue el que dijo de que había que ver los nacimientos, ¿no? Entonces la frecuencia, entonces es insuficiente. Con ese ejemplo podemos darnos cuenta que la definición de la probabilidad clásica es insuficiente. Voy a plantear la siguiente, ¿sale? Ahorita regresamos a este ejemplo. Voy a plantear un ejemplo todavía más absurdo. ¿Cuál es la probabilidad de que mañana tiemble en la Ciudad de México? O sea, toco madera, pero porque los temblores cuando nos pegan duros. ¿Cuál es la probabilidad de que mañana tiemble en la Ciudad de México? Si nos fuéramos por la probabilidad clásica, nada más tenemos dos posibles resultados, no hay de otra. Tiembla o no tiembla, no hay ninguna otra posibilidad, ¿no? Bueno, que tiemble quedito, pues también, pero no, eso ya tembló, ¿no? ¿Tiembla o no tiembla? De hecho, dicen que siempre está temblando, pero con una intensidad muy baja, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro asunto. Entonces, si ese fuera el razonamiento, y si mi interés es el evento de que tiemble, la pregunta otra vez, entonces, ¿a poco la probabilidad de que tiemble es un medio con esa probabilidad clásica? Afortunadamente, no es así, porque si viviéramos en una zona donde la probabilidad de que tiemble es un medio, les apuesto que no estuviera tan saturada de gente, viviríamos casi, yo creo que no sé cuánta gente se atrevería a vivir en un lugar donde está temblando con una probabilidad de 0.5, es decir, temblaría un día sí, un día no, ¿no? Eso sería una cuestión absurda de habitar así. Y a lo mejor ya con tanto temblor ya se hubiera hasta ya fuera inhabitable también, ¿no? Pero yo no lo sé. Pero entonces, pues no, ¿verdad? O sea, ese ejemplo tan absurdo me lleva a pensar que hay formas alternativas de explicar la probabilidad. Entonces, en el caso de Julián Ramírez Villegas, ya me mencionó, dice, oh, yo tuve que ir a ver, porque bueno, Emanuel también dijo, lo voy a checar, déjeme lo checo. ¿Ya acabaste de checarlo, Emanuel? ¿O todavía no? ¿A qué encontraste? Porque ya Julián me dice, hay más problemas, hay hombres nacidos que mujeres en la pirámide poblacional, dijo Julián. Es decir, él ya fue a recurrir fue a ver la pirámide y dijo, pues nacieron más, porque hay más de 0 años, ¿no? Nosotros podemos ir a los datos de la Ciudad de México. Voy a seguir compartiendo mi pantalla. Vamos a ver, aquí ya están viendo mi navegador. Sí sigue viendo mi pantalla, ¿verdad? Voy a INEGI. Voy a INEGI. Bueno, no voy a INEGI porque se encuentra en Aguascalientes y seguramente también está cerrado por el COVID, como dice aquí. Aviso COVID-19, las medidas, etcétera, etcétera. Y se encuentra en Aguascalientes. Aquí hay unas oficinas en la Ciudad de México, pero no son las que tienen los datos. Entonces, aquí en donde dice lo más buscado, voy a buscar los nacimientos, a ver dónde aparecen los nacimientos. No lo veo, población, morbilidad, empresas, educación, suicidios. Uy, no viene, ¿verdad? ENOE, discapacidad. No veo los nacimientos. Ya no es de lo más buscado, porque no estamos dando el curso de... Lo volví a cargar. Ya apareció mortalidad. Bueno, me voy a ir a mortalidad. Y me voy a ir aquí donde dice natalidad y fecundidad. Y entonces dice que en el año 2019, bueno, han venido bajando los nacimientos, como se pueden dar cuenta. Y que en el año 2019 hubo 97.0
hombres, o sea, número de mujeres que nacieron por cada 100 hombres, pero no me lo dice de todos modos cuántos hay. Bueno, vamos a ver los programas relacionados. Me voy a natalidad. Eso nomás es para que chequemos esa información. Voy a los tabulados interactivos, los nacimientos, los que ya llevamos en el curso de demografía o sociodemografía, pues ya esto ya voy a ver las características de registrado, el sexo y la entidad y municipio de ocurrencia, ¿no? De ocurrencia, que es para ver los que nos concurrieron en la Ciudad de México. Todo eso se está grabando de todos modos, así que, y si no, pues ya los que no han llevado sociodemografía, lleven sociodemografía. Entonces aquí está, en el caso de la Ciudad de México, se registraron en total en el país 2.092.214 y en la Ciudad de México 124.755, ¿no? Voy a copiarlos, a ver si puedo copiarlos y los voy a pegar en mi presentación. Los primeros son de hombres y los segundos son de mujeres. A ver, déjenme pegar la presentación. Lo voy a pegar acá, que está vacío. Lo voy a poner con blanco para que se vea todo. Muy bien. Y los voy a hacer más grandes. Ahí sí. En total, entonces, en México, en el año 2019, que son los datos que son más recientes, hay 124.755 nacimientos en la Ciudad de México. Hubo. Vean, ya no estoy hablando a priori. Ahora voy a hablar a posteriori, de los cuales 63.317 fueron hombres y 61.438 fueron mujeres. Entonces, si yo les pregunto ahora con esos datos, ¿cuál es la probabilidad de que nazca una mujer, que serían esas las mujeres, ¿no? Estos son, a ver, vamos a ponerle, estos son total, ese es el total. Total igual a esto. Estos son hombres, igual a esto, y estas son mujeres, igual a esto. Entonces, díganme ustedes, ¿cómo me responderían a la pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de que nazca una mujer? ¿Alguien que me diga? ¿Alguien que me conteste ahora con esa información? ¿Cuánto sería? Creo que ya me quedé solo, ya no escucho nada. ¿Nadie está por ahí? Sí les puse mi ofrenda a todo mundo para que vinieran el Día de Muertos. Ya alguien contestó, ¿no? 61.438 o sea, realmente debería de ser así, ¿no? Voy a insertar. Eso es una probabilidad de 0.49. Ajá. Hacemos la división. Ya lo pusieron. La probabilidad de mujer, sería igual a, voy a ponerlo ahí. ¿Qué número es entonces el de mujer? ¿Cuántas mujeres hay? 61.438 entre el total, que son 124.755. Déjeme ponerle. ¿Cuánto fue, Mariana? Es que no estoy viendo el chat. 0.49. Lo voy a hacer así. Y todos tienen su editor matemático también en el Word, en el Excel, en el PowerPoint. Igual a 0.49. Realmente, si lo manejáramos con un decimal más, sería como 0.48, ¿qué? Bueno,
punto 49 nos quedamos. Yo tengo punto 49.24. 49.24. Está bien, 49%, ¿no? Entonces, pues no es un medio, ¿no? Entonces, no es suficiente la definición clásica de probabilidad, porque aquí ya no estamos usando eventos. Bueno, estamos diciendo como las observaciones totales que yo tengo entre la frecuencia que apareció. Eso se llama una frecuencia relativa, ¿no? Como decía hace rato el compañero Pedro, ¿no? Pedro decía eso de la frecuencia. Entonces, voy a continuar. Aquí estábamos en esto. ¿Se puede aplicar? La pregunta es, ¿se puede aplicar la probabilidad clásica? La respuesta es no, porque no son igualmente probables, ¿no? No vale un medio, tenemos que ver. Y mucho menos en este caso, en el ejemplo 2. En el ejemplo 4, ¿no? Tampoco se puede aplicar ahí. Mucho menos, ¿no? Entonces, quiere decir que la probabilidad clásica es insuficiente para analizar todos los fenómenos que tengan que ver con los fenómenos aleatorios. Porque esa definición clásica surge en los juegos de azar. Y en los juegos de azar, si no hay trampa, si los juegos son honestos, como le llaman algunos libros, es decir, que si yo tiro una moneda no esté cargada hacia un lado, que si yo tiro un dado que no esté cargado tampoco hacia algún lado, eso quiere decir que sean honestos, que si estoy manejando una baraja, pues sí sean las cartas originales y no esté yo cargando de alguna manera o sabiendo cuál va a salir porque la marqué, ¿no? O sea, cuestiones que se conocen en el bajo fondo en algunos lugares donde yo generalmente también acudo, pero donde hay mucho tramposo en los juegos de azar, ¿no? Ustedes no, porque ustedes están en Las Vegas siempre jugando, pero yo juego ahí en el barrio. Bueno, en la facultad también luego veo mucha gente jugando, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Cuando hay. Entonces, esos juegos honestos, todos esos suponen que todos los eventos que hay ahí tienen la misma probabilidad de ocurrir. Pero en las partes fenómenos sociales, en las partes de los fenómenos naturales, no todos los eventos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Entonces, la definición es insuficiente. Por eso, es necesario recurrir a la definición. Hay otro enfoque que se llama probabilidad frecuentista, que de alguna manera fue la que usamos ahorita para, aquí le puse mal, total de observaciones, le puse total de observaciones, como está pegada la N, le puse observaciones. Bueno, total de observaciones del fenómeno. Es la definición frecuentista para calcular el evento. Esto, desde luego, se asigna a posteriori. Esa es la diferencia. Yo ya observé el fenómeno muchas veces y puedo decir con qué probabilidad puede ocurrir, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del nacimiento, no lo observamos, pero observamos la frecuencia con la que está ocurriendo. Por eso es que pudimos calcular número de veces que ocurre el evento E, que sería el evento de que ocurrió de que fuera un nacimiento de mujer, entre el total de observaciones, que fue el total de nacimientos, ¿no? Es decir, la frecuencia relativa es una probabilidad, ¿no? Cuando ya tengo los datos. Esa es una segunda definición, pero esa definición, pues sería muy difícil establecerla aquí, ¿no? A lo mejor podría ser que yo observe todas las veces que tiembla, con qué frecuencia tiembla al año, y podría yo también ejercer una aproximación a este fenómeno, ¿no? Es muy difícil acceder a ese tipo de datos. Quizás ahí los que llevan el sistema ¿cómo se llama? De protección, etcétera, manejan ese tipo de información, no sé si lo registran o no, o el sistema sismológico nacional, y pueda uno determinar más o menos con datos frecuentistas, que incluso sería como de dudar de que fuera a ocurrir, ¿no? Este fin de semana que tembló en Turquía, allá por Turquía, Grecia, etcétera, pues como siempre salen los
en la televisión, los que son los que predicen y que no sé qué, y entonces ya mi mamá estaba muy preocupada porque me decía, ya dijo no sé qué mujer que va a temblar en 2 o 3 días. Y dije, pues sí, es que siempre lo dicen, cada semana lo dicen porque puede ser que estén ahí tratando de, pues en algún momento le van a atinar, pero pues no me están inventándole, ¿no? No se pueden predecir los temblores. Entonces, esa probabilidad es un enfoque también, y es uno de los que más se ocupan, es el enfoque frecuentista, pero además de hay otro enfoque de probabilidad que ya no voy a ver el día de hoy, porque ya se me acabó las diapositivas, ahí voy apenas, y apenas va 6:28, me falta media hora, no importa, paremos aquí. Voy a dejar de compartir la pantalla y preguntar qué dudas tienen, ¿no? Aquí estoy, nada más que ya, a ver si no se me para el video, no se para el internet, se vuelve lento. No sé, ¿qué dudas hay? Quedó más o menos claro las ideas de la probabilidad hasta ahorita. No quiero dar toda la parte, lo que es probabilidad y meterme al detalle de los ejemplos y hacerlos sufrir, porque uno los puede hacer sufrir también con las cuestiones de probabilidad, dejarles una tarea extensa de probabilidad y que se quiebre la cabeza y que no salga bien las cosas. El chiste es que tengamos conceptos, ideas de cosas que es la probabilidad. Porque a partir de que ya definamos las tres enfoques de probabilidad, me falta ver el enfoque bayesiano de probabilidad, que lo voy a ver la próxima sesión. Y después vamos a ver algunas propiedades de probabilidad y vamos a ver algunos tipos de eventos particulares, como son los eventos independientes de manera particular, el concepto de independencia de eventos, el teorema de Bayes para poder explicar cuál es el contexto de lo que es la estadística bayesiana y de ahí pasarnos directamente a las funciones de probabilidad más usuales, ¿no? O sea que yo creo que el próximo viernes empezaré también a ver las funciones de probabilidad. No me quiero clavar en muchos aspectos, voy a ver con un ejemplo las ideas frecuentistas y empezar a pasar a los demás conceptos. Preguntas hasta aquí, sugerencias. Bueno, ya de todos ya queda grabado. Voy a suspender hasta aquí la grabación de lo que es la clase de probabilidad.